Bueno, muy bien. El primer tema a evaluar es las características de los estados de la materia. Hay algo muy importante. Necesitamos entender que hay factores que nos van a provocar, ¿verdad? El que se mantenga las moléculas del estado sólido unidas, las del líquido un poco separadas y las del gas tienen ciertas características que van a estar en un movimiento caótico. Entonces, son la forma de agregarse de las moléculas lo que nos determina un estado de la materia. Entonces vamos a tener que la forma en un sólido, pues sabemos que es definida. En un líquido todavía podemos decir que es de acuerdo al recipiente que lo contiene. Y en un gas no hay forma, es una forma indefinida, ¿verdad? El volumen de un sólido no cambia. En un líquido tampoco cambia, así que es definido en el sólido, definido en el líquido, y en el gas va a depender del recipiente donde se encuentre. Entonces sí puede variar el volumen de un gas por el hecho de que se comprimen las moléculas y puede ocupar menos o más espacio. Por lo tanto, el volumen de un gas va a ser variable. Las fuerzas de cohesión. En el sólido sabemos que las fuerzas de cohesión son mayores que de la repulsión. En el líquido, ¿verdad? Las fuerzas de cohesión-repulsión están en equilibrio, por eso se mantiene una distancia, ¿verdad? Que podemos considerar grande en el líquido. Pero en el gas las distancias son muy grandes entre molécula y molécula. ¿Sí? Entonces aquí predominan las fuerzas de repulsión. Esto nos permite ver que los espacios intermoleculares son muy pequeños en el sólido, grandes en el líquido y extraordinariamente grandes en el gas. De tal manera que si el sólido tiene espacios muy pequeños, la única posibilidad que tiene es que sus moléculas tengan un movimiento vibratorio. El líquido sí tiene un movimiento de rotación, ¿verdad? Y de traslación cuando el líquido fluye. Y en el gas, pues el movimiento es desordenado, es caótico. El sólido no se comprime, es incompresible, el líquido es incompresible y el gas es fácilmente compresible. El sólido no tiene difusión, el líquido, vamos a decir que sí tiene difusión, pero el gas se difunde fácilmente. Entonces, eso es lo que voy a estarles preguntando, ¿verdad? De las características. Ok, sólido a líquido se llama fusión, líquido a gas o vapor se llama gasificación o evaporación. Aquí no se hace distinción, ok, pero fíjense bien, vamos a tener una distinción aquí. Los vapores se consideran gases, pero los gases no son vapores. Entonces, cuando el gas cambia a líquido, requiere de ciertas condiciones. Esas condiciones van a hacer que disminuya la temperatura y aumente la presión. ¿Sí? Aquí necesitamos que disminuya la temperatura y aumente la presión y se va a llamar licuefacción. ¿Ok? Luego, cuando tenemos que de vapor pasa a líquido, entonces ahí en ese caso vamos a tener que solamente disminuimos la temperatura. Aquí no se modifica la presión, solamente baja la temperatura y voy a tener una condensación, ¿ok? Cuando tengo un cambio de sólido a gas, ¿verdad? Más bien aquí es a gas, nada más que la flecha pues ya no la pude acomodar. O de gas a sólido, este cambio de estado se va a llamar sublimación.
Hay autores que le llaman de otra forma, ¿verdad? De gas a sólido le llama sublimación y de sólido a gas, ¿verdad?, le llaman deposición. Otros le llaman sublimación progresiva, sublimación regresiva. Pero es muy importante, muchachos, entender que aquí, ¿sí?, necesitamos modificación de la temperatura y de la presión para que se den estos cambios de estado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vimos dos estados más de la materia, el plasma, ¿verdad? Y el estado de Bose-Einstein. El estado plasmático es un estado que se supone está en las estrellas, en el sol, y es un estado iónico. Es un estado donde los iones, o sea, los átomos están perdiendo electrones y entonces en su estado iónico se están moviendo constantemente y eso hace que genere altas temperaturas, ¿verdad? Podemos simular el estado plasmático con la flama de un mechero, ¿ok? Y el estado de Bose-Einstein, bueno, pues Bose es un científico, Einstein es otro científico. Ellos lograron un estado más o menos así como un gel, pero a temperaturas muy bajas, en el cero absoluto, y provocando una ultracentrifugación, ¿verdad? Claro que esto es experimental y por eso no se toma tan en cuenta. Entonces, este ejercicio es solo para checar que los temas de química están totalmente relacionados, que una sustancia, además de tener propiedades generales y físicas, ¿verdad?, también tiene un estado de agregación y puede tener propiedades químicas, ¿verdad? ¿Qué propiedad química podría tener el agua? Bueno, cuando la hacemos reaccionar con ciertos catalizadores para que el hidrógeno se separe del oxígeno, ¿ok? Se llama hidrólisis, ¿ok? Y aquí podríamos haber puesto reactividad, aquí ya dijimos que incoloro, insaboro, aquí volumen, masa y pues líquido, ¿no? Entonces eso sería. Aquí tenemos en clasificación de la materia. Recuerden que aquí lo importante fueron las características, cómo identifico qué características tiene un elemento, un compuesto, una mezcla. El elemento ya sabemos que está formado por átomos iguales, que no se puede simplificar, ¿sí? Es una unión química, pero no se puede simplificar. Se representa por un símbolo. El compuesto está formado por átomos diferentes o moléculas iguales, es una unión química, sus componentes pierden sus propiedades originales, sí se puede separar por métodos químicos y se representa con una fórmula. Las mezclas son uniones físicas. Las mezclas son uniones físicas de dos o más componentes, ¿verdad?, que se clasifican en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Entonces, aquí teníamos que llenar este cuadro, pues con las características que ya les mencioné, aquí se llenaría este cuadro y vamos nada más a ver la diferencia entre una mezcla homogénea y una heterogénea. Una mezcla homogénea es aquella, ¿verdad?, en la cual su aspecto es uniforme, ¿sí? La concentración y las propiedades son iguales en todos los casos y luego vamos a tener que la mezcla heterogénea, ¿verdad?, sus componentes sí se van a distinguir, excepto en el coloide, que también es heterogéneo. Las propiedades y las características van a ser diferentes en los puntos de la mezcla, porque recuerden que aquí el soluto no ocupa los espacios intermoleculares del solvente. Muy bien. Ok. Luego, eso sería nada más ahí. En los métodos de separación vamos a tener diferentes métodos. Aquí lo más importante. Esta es la filtración. ¿Qué voy a separar en una filtración?
voy a separar, ¿verdad? Un soluto insoluble en un líquido, un soluto insoluble, y porque como es soluble, ese soluto se va a quedar en el papel filtro. Por ejemplo, si yo tengo agua con arena, ¿verdad? Y quiero limpiar el agua de la arena, entonces voy a utilizar un papel filtro, un medio filtrante, y ese sería el método de separación. Luego, tenemos la decantación. Ahora me lo llevo para acá. Ok, aquí tenemos la decantación. La decantación, ¿para qué nos sirve? Para separar dos líquidos inmiscibles que no se pueden juntar o que son de diferente densidad. O también se puede utilizar para separar un sólido insoluble, ¿verdad? De partículas grandes, de un líquido. Para eso sirve la decantación. Luego tenemos aquí la imantación. Bueno, va a separar dos sólidos donde uno va a tener propiedades magnéticas. Luego tenemos la cristalización. La cristalización se utiliza para separar un sólido, pero que sí es soluble en un líquido. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos azúcar en el agua, ahí vamos a separar el sólido del líquido, dejando que el líquido se evapore a temperatura ambiente, luego el sólido se va a cristalizar. Luego tenemos la cromatografía. La cromatografía es un método que se utiliza para separar mezclas muy complejas, ¿verdad? Pero para esto, por ejemplo, vamos a utilizar una propiedad que se llama capilaridad, vamos a utilizar un papel filtro y vamos a utilizar un medio, una solución, ¿verdad? Que vaya subiendo poco a poco para que pueda separar los componentes de una sustancia. Esa sería la cromatografía. Luego tenemos la centrifugación. La centrifugación la utilizamos para separar dos líquidos de diferente densidad o sólido de líquido. Luego tenemos la tamización. La vamos a utilizar para separar sólidos, ¿verdad? De diferentes tamaños que pasen a través de un tamiz. ¿Y qué tenemos más? ¿Qué tenemos más? Déjenme ver. La sublimación es un proceso que consiste, ¿verdad? En que, por ejemplo, el azufre, el yodo, que son sublimables, si estuvieran mezclados con otra sustancia sólida, o sea, son dos sólidos donde uno es sublimable. Y así se separan, ¿no? Y bueno, me falta por aquí la destilación, no sé si se me pasó, pero la destilación va a servir para separar dos líquidos de diferente punto de ebullición, como por ejemplo el agua y el alcohol. Entonces, eso es la parte de método. En el tema de energía, tuvimos dos cuestionarios. ¿En qué consistieron estos dos cuestionarios? Primeramente, ¿qué tengo que saber de energía? El concepto. ¿Por qué se considera que no es un concepto que es del todo correcto? Bueno, porque sabemos que hay diferentes tipos de energía y que estas energías vienen de diferentes fuentes. Entonces, no podemos tener un concepto general, pero se adopta el concepto, ¿verdad?, de que la energía viene siendo todo aquello capaz de producir un trabajo. Muy bien. Ahora, la energía se manifiesta principalmente en cinética y en potencial. Quedamos que la cinética es toda la energía en movimiento y la potencial es toda la energía que se considera está en reposo. Luego, estas energías, dependiendo de la fuente de que provengan, puede ser energía eólica, proviene del aire, energía nuclear proviene de la desintegración de los núcleos de los átomos, energía hidráulica del movimiento del agua, geotérmica pues del fondo de la tierra, energía metabólica de las reacciones químicas en el organismo, energía, ayúdenme,
Ok, energía eléctrica del flujo de los electrones, energía solar del sol, luminosa de cualquier fuente luminosa, ¿ok? Y tenemos ahí diferentes tipos de energía según la fuente de que provienen. Luego vamos a tener que esta energía se puede transformar. Entonces, esta energía, ¿cómo se transforma? Cuando la utilizamos, la energía se transforma, por ejemplo, en una licuadora. Tenemos conectada la licuadora y vamos a tener energía eléctrica, ¿verdad? Que cuando encendemos la licuadora es la que hace que funcione un sistema de motor para que pueda mover las aspas de la licuadora. Entonces ahí de eléctrica está pasando a mecánica, ¿sí? Y así vimos las transformaciones. Ok, muy importante el saber que tenemos energías que provienen de recursos renovables y de recursos no renovables, que tenemos energías contaminantes y energías que no son contaminantes, ¿verdad? Y la importancia de utilizar energía limpia, que no contamine. Eso va a ser lo que vamos a ver en este tema. Luego, el modelo atómico y sus aplicaciones. Bueno, muchachos, primeramente, ¿verdad? El átomo y sus partículas. ¿Cuáles fueron las partículas que se fueron descubriendo y quién las descubrió? ¿Ok? Aquí en este está muy claro cuáles fueron las partículas. Déjenme, aquí está, de Demócrito al neutrino. Les compartí esta lectura en donde ustedes iban a hacer una línea del tiempo o un resumen de lo que sea, en donde aquí les empiezan a hablar de, pues que primeramente, ¿verdad? Demócrito fue en aquel entonces un filósofo que no hacía experimentos, pero que sí, de acuerdo a sus observaciones, ¿verdad? Él llegaba a ciertas conclusiones. Y fue el que dijo que los átomos, bueno, más bien que las partículas de la materia se llamaban átomos, que eran indivisibles, indestructibles, ajá, ¿sí? Y claro que esta idea, en ese tiempo de Demócrito, no crean que le hicieron mucho caso, ¿verdad? Fue una idea que Aristóteles no permitió que siguiera aceptándose. ¿Por qué? Porque Aristóteles decía que las cosas estaban formadas por 4 elementos. Entonces, pues Aristóteles postulaba algo muy diferente. Entonces, mucho tiempo creyeron lo que decía Aristóteles, pues porque era muy reconocido. Pero luego después con John Dalton viene, ¿sí? El primer modelo atómico. Ajá. Luego después con Thomson es el primero que a través de su experimento de rayos catódicos, pues es el que descubre el electrón. A él se le atribuye el descubrimiento del electrón. El electrón es la parte negativa. El electrón es la parte negativa del átomo, tiene carga negativa y no tiene masa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya había sido predicha por Stoney, ajá, pero Thomson fue el primero en demostrar la existencia. Muy bien. Luego, después de esto, ¿verdad? Rutherford fue el que propuso que el átomo tenía un núcleo con cargas positivas. Entonces, se supone que Rutherford fue el que vio la presencia del protón, sin embargo, a él no se le atribuye el descubrimiento, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el descubrimiento del protón se le atribuye a Goldstein, pero luego Chadwick descubre el neutrón. Chadwick descubre el neutrón y de ahí, muchachos, se empiezan a descubrir otras partículas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el neutrino. Y bueno, creo, déjenme ver qué más es importante de aquí.
Ok. Muy bien. Entonces, hasta aquí solamente se habían dado a conocer 4 partículas: electrón, protón, neutrón y neutrino. Las características del electrón: no tiene masa en química, muchachos, se considera que no tiene masa y tiene carga negativa. El protón tiene una unidad de carga y una unidad de carga y una unidad de masa, es la carga positiva. El neutrón tiene una unidad de masa y no tiene carga. Y el neutrino es una partícula muy pequeña a la que no se le dan muchas características, ¿verdad? Pero de ahí se descubrieron más de 100 partículas que se encuentran en el núcleo. ¿Ok? Muy bien. Y después de esto, rápidamente, el tema de modelos atómicos, ¿sí? Lo tenemos aquí. Tenemos, primero empecé, muchachos, aquí con una pequeña reflexión. Si tú partes y partes y partes y partes este pastel, ¿hasta dónde vas a llegar? Bueno, pues hasta el momento en que ya no puedas, ¿verdad?, hacer algo más pequeño, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos las partículas más pequeñas. Y dentro de la historia de los modelos atómicos, pues vamos a tener a Demócrito, ¿verdad?, que se le considera de la teoría atomista, a Dalton, el primer modelo atómico, a Thomson, el que descubre la naturaleza eléctrica del átomo, a Lewis, ¿verdad?, que él hablaba también de electrones, a Rutherford, que nos habla del núcleo positivo, a Bohr, que es el que establece los niveles, Sommerfeld establece niveles y subniveles, Schrödinger nos presenta un modelo matemático del átomo, ¿verdad? Y con esto, digamos, los orbitales o la región donde se mueve el electrón. Y el Chadwick, que fue el que descubrió el neutrón, ¿ok? Entonces, en el video les explico lo que hizo Leucipo. Se supone que Leucipo fue maestro de Demócrito. Aquí está lo que hizo Demócrito. Ajá. Luego tenemos a Dalton. Tenemos el experimento de Thomson. Ahí se los explico. El modelo de Thomson. Luego tenemos el experimento de Rutherford, la placa de oro. Luego aquí tenemos el modelo de Rutherford. El experimento que hizo Bohr. El modelo atómico de Bohr. Luego tenemos el modelo atómico de Sommerfeld con sus niveles y subniveles y la aparición de los números cuánticos. Ajá. Y después de Sommerfeld viene Schrödinger. Ahí en el video está. Ok. Dirac-Jordan. Y bueno, todos estos personajes, ¿verdad? Sí. Que Maestra, ¿y eso participaron. está en la plataforma? Ya está en la plataforma. Aquí se lo voy a mostrar. Pero además, al final del video, les explico los errores que tuvieron cada uno. Que si comparamos nosotros un poquito, los errores, ¿verdad?, son muy obvios. Miren, aquí está video modelos atómicos. ¿Ok? ¿Sí? Y el miércoles, pues mañana necesito que se conecten para que podamos hacer el examen. ¿Sí? ¿Ok? Si ustedes ven, muchachos, la verdad no está tan complicado. Son cosas sencillas que espero, sí, con un repaso, son temas que ya vimos en secundaria. Si ustedes hicieron sus actividades, no van a tener problema en el examen. ¿Ok?
¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, permítanme nada más tomarles una foto para checar la asistencia. A ver si me abren todos la cámara, por favor. Voy a tomarles una foto. Anaí. Y Mariel, no se me vaya, Mariel. Ok, aquí está. Muy bien. Voy a estar muy atenta para si tienen alguna duda y me la pueden preguntar por el chat. Y con mucho gusto, ahí estaré pendiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Todo bien? Puros 10 se van a sacar, ¿eh? ¿El examen va a ser abierto o Es que mira, un examen abierto aquí en la plataforma, ustedes tendrían que contestar exactamente como yo ponga la respuesta, si no se las toma mal. Por esa razón no les pongo, ¿verdad? Preguntas abiertas.